Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. January. Enero. My school reopens in January. Mi escuela reabre en enero. Mi escuela reabre en enero. February. Febrero. My birthday is in February. Mi cumpleaños es en febrero. Mi cumpleaños es en febrero. March. Marcha. March is a very exciting month. Marzo es un mes muy emocionante. Marzo es un mes muy emocionante. April. Abril. I am going to a summer camp in April. Voy a un campamento de verano en abril. Voy a un campamento de verano en abril. May. Mayo. It is the first week of May. Es la primera semana de mayo. Es la primera semana de mayo. June. Junio. June is one of my favorite months. Junio es uno de mis meses favoritos. Junio es uno de mis meses favoritos. July. Mes de julio. The school year ends in July. El año escolar termina en julio. El año escolar termina en julio. August. Agosto. August is the hottest month of the year. Agosto es el mes más caluroso del año. Agosto es el mes más caluroso del año. September. Septiembre. September is a very busy month in my life. Septiembre es un mes muy ocupado en mi vida. Septiembre es un mes muy ocupado en mi vida. October. Octubre. October is one of my favorite months. Octubre es uno de mis meses favoritos. Octubre es uno de mis meses favoritos. November. Noviembre. November means football season starts again. Noviembre significa que la temporada de fútbol comienza de nuevo. Noviembre significa que la temporada de fútbol comienza de nuevo.
December. Diciembre. December means Christmas and New Year's. Diciembre significa Navidad y Año Nuevo. Diciembre significa Navidad y Año Nuevo. Monday. Lunes. Monday is the worst day of the week. El lunes es el peor día de la semana. El lunes es el peor día de la semana. Tuesday. Martes. I will be going to school on Tuesday. Iré a la escuela el martes. Iré a la escuela el martes. Wednesday. Miércoles. I went to the beach on Wednesday. Fui a la playa el miércoles. Fui a la playa el miércoles. Thursday. Jueves. My dog died on Thursday. Mi perro murió el jueves. Mi perro murió el jueves. Friday. Viernes. It is Friday, time for a long rest. Es viernes. Tiempo para un largo descanso. Es viernes. Tiempo para un largo descanso. Saturday. Sábado. It is Saturday, I will go to the beach. Es sábado. Iré a la playa. Es sábado. Iré a la playa. Sunday. Domingo. I bought a new bike on Sunday. Compré una bicicleta nueva el domingo. Compré una bicicleta nueva el domingo. Day. Día. In the winter, I like to spend my day staying inside with a blanket. En el invierno, me gusta pasar el día quedándome adentro con una manta. En el invierno, me gusta pasar el día quedándome adentro con una manta. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.